Se encuentra este viernes en Uno con Uno la doctora Marta Ockman, internacionalista y profesora investigadora del TEC de Monterrey, a quien le damos las gracias. Doctora, gracias, buenas noches. Buenas noches. Por acompañarnos y sobre todo tratar de entender lo que está ocurriendo con esta migración que platicaba yo ahorita con usted y me aclaraba, no es precisamente una migración. Sí, yo creo que es muy importante hacer la distinción entre lo que es crisis migratoria y crisis de refugiados. Europa, de hecho, está viviendo actualmente ambas. Lo que nosotros vemos más en los medios, la foto que conmovió tanto al mundo, es reflejo de crisis de refugiados. Refugiado es un estatus que se concede a las personas que huyen porque su vida está en peligro. Y eso implica como obligaciones distintas tanto a los países desde el punto de vista de derecho humanitario como a las sociedades desde el punto de vista moral. Si estamos hablando de Europa, estamos hablando de sociedades que durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, pues hace básicamente 60, 70, 80 años, dependían de la hospitalidad de otras sociedades. El discurso de los políticos que pide finalmente, sobre todo en el caso de Francia y de Alemania, que pide esta repartición a través de las cuotas obligatorias, pues encuentra la resistencia en las sociedades, creo yo, precisamente porque las sociedades están pensando más en migrantes por origen o por motivos económicos, de los que buscan... Como los que se dan de África hacia Europa. África subsahariana, aunque también pues hay que... estar conscientes que en África subsahariana también pues ya está Boko Haram, ya están algunos grupos fundamentalistas que también provocan crisis humanitarias y entonces flujo de personas pues hacia una región segura más cercana en África. Y que también me parece que es parte del miedo que existe ahorita en la comunidad europea, precisamente de estas personas que vienen migrando, que vienen buscando, vamos a cambiar el término como usted bien dice, que vienen buscando refugio, que son gente que ha sido expulsada por una guerra, pero ese es el temor también, los yihadistas. Sí, el año 2015, recuerdan que empezó con los atentados en París, atentados que fueron pues orquestados y llevados a cabo por ciudadanos europeos de origen pues árabe o de religión musulmana y muchos de ellos se han radicalizado viviendo en Europa precisamente porque pues sí es cierto que no es una cuestión solamente de resolver la crisis a corto plazo, es decir, ubicar a esas personas en campos de refugiados, sino el problema es de integración. Europa no ha demostrado la capacidad de integrar a los migrantes, ahora sí vamos a hablar de migrantes y no solamente de refugiados, de integrar a los migrantes y entonces el resurgimiento de fundamentalismos, el yihadismo europeo que ocupó pues, los debates en los primeros meses de este año, provoca el miedo. De hecho, hay un dato curioso que si usted revisa los sondeos sobre percepción de los europeos sobre los musulmanes, la percepción más negativa está en los países, por ejemplo, de Europa Central y del Este, donde no hay inmigrantes musulmanes. En Francia y en Alemania, las noticias sobre yihadismo están matizadas por convivencia diaria con familias, con amigos, con personas que finalmente se han integrado al modelo de vida europeo. Mientras que en esos países donde no hay todavía flujo de los musulmanes, pues básicamente la imagen es una imagen negativa. ¿Qué es de percepción? De percepción, pero pues también de noticias sobre atentados o intentos de atentados reales, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones es esa, que un poco a todos los que llegan de Siria, de Libia, de Irak, pues las sociedades los ven como potenciales terroristas en el futuro, ¿no? que es una tragedia. Claro, y precisamente me parece que esta imagen del joven, del niño que apareció muerto, hoy viene a sensibilizar precisamente a algunos países sobre esta situación. Veíamos el Reino Unido, que era precisamente de uno de los países más duros, ¿no? Y más reacios a abrir precisamente las fronteras. Parece que ha aceptado, como usted hablaba, de cuotas, de que los 28 países que integran la Comunidad Europea pues abran estas cuotas. Pero me parecería interesante retomar este término que decía de que no se tratan de migrantes, sino de refugiados.
¿Está Europa preparada para recibir esta cantidad de gente y sobre todo darle la infraestructura? Porque hay quienes piensan que los refugiados van a un campo, los migrantes como se esparcen y tratan de buscar alguna actividad económica. La cuestión también es esa, es cierto que los refugiados pues básicamente viven, por decirlo, mientras su vida está en peligro, es decir, son percibidos como residentes temporales, entonces no hay programas, de hecho se considera que es obligación del Estado de darles pues recursos necesarios, pero no darles como medios para que se integren dentro de la sociedad, porque la idea es que una vez que se resuelvan los problemas en Medio Oriente, ellos van a regresar, que fue una situación parecida a conflicto en los Balcanes, cuando los refugiados de los Balcanes durante la guerra civil pues tenían acogida en Europa, pero una vez que se firma el acuerdo de paz son pues obligados a regresar, quieran o no quieran, a su país porque ya no es, su vida no está en peligro, ¿no? Entonces sí también hay que entender que aunque esta distinción es importante, de hecho otro problema que enfrenta Europa es que muchos migrantes entran y piden el asilo, es decir, sí, quedarse permanentemente. Piden el estatus de refugiado y eso provoca retrasos enormes en que Europa procesa las solicitudes de asilo. Una de las iniciativas, de hecho, es que Europa defina lo que son los llamados los países seguros, de tal manera que como en automático diga que si no viene de un país que está en la lista de los países donde... La lista negra. Sí, o de países en conflicto, entonces pues en automático estaría considerado como un inmigrante ilegal. Doctora Marta Ockmann, le agradezco muchísimo que, aunque el tiempo es breve, que nos haya ayudado a entender un poquito, digo, desde este lado del Atlántico, el fenómeno, lo que está ocurriendo en Europa, que sin duda es un fenómeno que merece mucha atención y, por supuesto, pues el análisis. Le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias.